En muchas relaciones de pareja lo que comienza como una diferencia de opinión termina como un campo de batalla. Y no sabemos muy bien cuándo cruzamos esa frontera. Un límite que si no sabemos reconocer a tiempo puede costarnos nuestra relación o mucho más. En una relación de pareja es inevitable que existan conflictos. Estos pueden suceder por diferencias de opiniones, necesidades distintas, momentos de tensión. Lo que sí es evitable es que crucemos esa frontera y lo que convoca un conflicto ya no sea un momento complejo, sino que se transforme en un momento violento. Y es porque muchas veces no sabemos distinguir dónde está el límite. Por eso hoy es importante reconocer lo que es cómo atravesar un conflicto sano de lo que es haber pasado esa frontera y ya lo que estemos evaluando ni siquiera sea el conflicto en sí, sino un modo de relacionarnos que nos destruye a todos. ¿Por qué es inevitable el conflicto? Porque no somos seres iguales. Entonces, cada vez que estemos atravesando una situación en donde nuestras necesidades sean diferentes, nuestras ideas o incluso nuestras emociones no coincidan con el otro. Se supone que cuando la atravesamos como corresponde, por supuesto que va a ser un momento tenso, pueden haber situaciones hasta de enojo, pero hay ciertas cuestiones que nunca se desmarcan de ese momento y es que el respeto permanece. Porque yo no pretendo, con lo que me pasa a mí, anular la diferencia. Porque habita entre nosotros una diferencia, es que necesito expresar. Y pese a que la frustración a veces me puede llevar al disgusto, una frustración porque no me siento entendida, escuchada, no necesariamente el enojo se tiene que transformar en un agravio, ese que deja heridas. ¿Por qué? Porque la violencia justamente va por ese otro lado. Cuando pasamos esa frontera, porque no supimos tramitar el momento incómodo, la tensión y el disgusto que genera el conflicto, ya lo empezamos a distorsionar desde una reacción que no pretende resolver, pretende desquitarse, ya no se desahoga por la insatisfacción, quiere vengarse, quiere hostigar y castigar a esa diferencia que de alguna manera necesita anularla. Entonces empieza a circular una diferencia de poderes, uno por encima del otro. A veces es violencia física directamente, otras veces es psicológica, puede ser económica. La expresión puede ser hasta simbólica, pero siempre hay un desequilibrio de poder. Si hay alguien que está aferrado en la dependencia absoluta, amenazo con que en cualquier momento lo abandono, que si no hace las cosas como a mí me interesa, se va a venir una represalia. Entonces ya no estamos hablando del conflicto que hoy por hoy tenemos que resolver, sino que estoy tratando de someter al otro con esta presión para que acceda a lo que a mí me importa. No estamos negociando, no estamos aceptando que hay cosas que se podrán resolver y otras con las que tengo que aprender a convivir. No, yo pretendo que el otro se dibuje a la imagen y semejanza de lo que pretendo de esta relación. Y cuidado, que también es un acto de violencia cuando la manipulación viene de parte del victimismo, cuando uno se propone ante el otro como el desgraciado que siempre es sometido a las diferencias que está planteando mi pareja, que mira cómo me hace sentir, mira qué desgraciada o desgraciado que soy con esto que planteas, ahora no sé qué soy capaz de hacer. Eso también es violencia, expresada de una manera inversa, donde quiero hacer culpable al otro de lo que me está sucediendo a mí. No son dos pares. Entonces, si la otra persona tiende a ser sobreprotectora o a asumir responsabilidades que no le compete, va a hacerse cargo de esa situación y también va a terminar anulando su percepción, su vida, sus decisiones, sometiéndose al capricho que circula en el momento. O sea que lo que caracteriza a la violencia es que es un intento de someter y presionar al otro para que haga lo que a mí me importa, incluso si el precio que se paga es la anulación de la diferencia. Puede aparecer con gritos, con insultos, con indiferencia,
o incluso con manipulación, manipulación emocional. A veces incluso puede parecer evidente, pero también camuflada, como que fue una broma, que no es para tanto, o instalarse en el, bueno, vos me conocés, yo soy así. Pero siempre está presente la posibilidad que nos hieran, la posibilidad de que nos coaccionen o nos extorsionen. Las señales que diferencian uno de otro es que en el conflicto tiende a una búsqueda de resolución y si no de aceptación de que hay ciertas diferencias que tenemos que hacerla parte de nuestras vidas. Si hay una persona, por ejemplo, uno de los integrantes de la pareja no cocina como a mí me hubiese gustado, y tengo que aceptarlo. Y si yo quiero comer algo que tenga ciertas características que yo soy muy buena haciendo, lo hago, pero no redundo en ese tema. Es un ejemplo muy burdo, pero para entender cómo existen conflictos que tienen resolución y otros que ni siquiera vale la pena meterse a discutir. Lo aceptamos o lo dejamos, pero no seguimos insistiendo sobre el mismo punto. En cambio, cuando estamos atravesando el camino de la violencia, no importa en absoluto el conflicto. Yo no quiero resolver nada. A mí lo que me importa es imponer esto que a mí me parece interesante, me parece prudente, me parece, pónganle la justificación que quieran, que es un acto de amor, que es el reflejo de un querer, un buen querer, porque incluso hasta se impone eso, las formas de querer, las formas de expresar el amor. Todos tenemos características distintas y si expresar el amor contigo significa, por ejemplo, ponerte como prioridad ante el encuentro con mi familia, con mis amigos, estás haciendo elegir algo que no ha lugar, porque el amor no quita, nos da y no cercena, mucho menos cercena aspectos que son vitales para nuestra vida, como son nuestros otros espacios más allá de la propia relación de pareja. El sometimiento es un acto de violencia. El aprisionar y anular esas cosas que enriquecen a mi pareja, por supuesto que también lo es. Las razones por las que se confunde mucho lo que hace al conflicto de la violencia es que muchas veces tropezamos en la violencia porque lo hemos naturalizado. Culturalmente, durante muchos años era parte de una relación de pareja que hubieran gritos, insultos, que quien tuviera la sartén por el mango es el que traía el peso en la casa, o incluso que los que se pelean se quieren, que si no hay gritos es porque no le corre sangre por las venas. Era moneda corriente, incluso hasta se romantizaba la posesión. Un buen querer exigía ciertos sacrificios. Y si a eso le sumamos que a veces lo tenemos también naturalizado por nuestra propia historia, porque quizás la cultura ya se haya desmarcado de esto, pero sin embargo existen familias que lo tienen muy incorporado, entonces también para nosotros es un punto ciego darnos cuenta que no siempre la atención tenemos que manejarla desde este lugar. No debería ser nunca, salvo que estemos actuando en defensa propia. Es un extremo, pero no la moneda corriente. Y esto que alude a otro punto muy importante, la falta de inteligencia emocional para gestionar nuestras emociones. A veces no reconocemos que lo que nos está ocurriendo es que no tenemos gobierno sobre lo que nos aqueja. Y en definitiva, en vez de desahogarnos con la frustración que sentimos, compartiendo con mi pareja cómo me siento, lo que me pasa, lo que entiendo de esta situación que hoy se nos presenta como un conflicto, no, yo actúo la frustración que me genera tener esta sensación. ¿Cómo la actúo? Desquitándome, actuando desde un lugar irascible, reactivo, hiriente, denigrante para el otro lado. Y lo que me está faltando son herramientas para poder gestionar esto que me está pasando. Existen dos cosas que podemos hacer para evitar cruzar esta frontera. La primera de ellas es aprender a escuchar. Por más tentados que estemos a interrumpir a este otro porque me está trayendo algo que nada tiene que ver con lo que yo entiendo de la situación,
No es callarme y ya en mi cabeza estar pensando el argumento, el contrapunto que le voy a dar. No, escuchar con curiosidad, tratar de comprender cómo lo está entendiendo, cuál es su argumento, será que tiene razón, que me interpele la palabra del otro, de verdad queriendo comprender, confiando que vamos a encontrar ese punto medio, o no, pero en definitiva sin sentir el arrebato por imponer ni que me impongan, escuchar. Y a su vez, cuando voy a hablar, es muy importante que se haga desde el yo siento, yo entiendo, que tu persona esté por delante de la interpretación que le estás dando a lo que se está viviendo y no darlo por un hecho, esa interpretación que estás haciendo de lo que se vive. Un ejemplo claro de esto es cuando uno cae en decir vos siempre o vos nunca tal cosa o tal otra. Le estás imponiendo al otro una certeza que es solo tu interpretación. Muy distinto es yo siento que a ti te pasa esto o lo otro. O entiendo cuando haces esto que lo haces por esto o aquello. Yo estoy dando el beneficio de la duda. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida no es solamente como yo la veo. Sí, está como yo la interpreto y te estoy compartiendo a vos por qué me impacta o me afecta de esta manera y quiero enterarme. ¿Cuál es tu punto de vista? Si el caso fuese que la violencia ya está presente, bueno, tenemos que llamarla por su nombre y tenemos que evitar eufemismos, esto de que tenemos discusiones fuertes. No podemos transar en lo más mínimo respecto a la violencia. Cuando la frontera del respeto se pasó, tenemos que decir hasta acá. Nos estamos yendo de mambo. Hablémonos con el amor que nos tenemos. No perdamos la dignidad en esta discusión. Hablémonos con el respeto que nos merecemos los dos. Y que el enojo no nos lleve puesto y nos transformemos en esas personas que nunca elegiríamos ser. Si esto igual persiste, tenemos que evaluar los riesgos. Porque a veces es posible llegar a un punto de encuentro, pero muchas otras tenemos que saber reconocer cuando es momento de tomar distancia. Porque ante todo lo que tiene que preservarse es el cuidado personal. Y si esto está cruzando esta frontera, tenemos que verlo y tomar posición. Y si necesitamos ayuda, ir por ella. Existen muchas formas, gracias a la vida, es que hemos aprendido un poquito de estas cuestiones y todavía falta, pero hoy tenemos recursos, cosa que en otra época no existían. Líneas de apoyo, amigos que cuando planteamos me está pasando esto, ya no queda en problemas de pareja, no me meto, ya se sabe que se toman medidas diferentes. No recurras a esas personas que sabes que todavía están con la concepción de antes. Anda a aquellas a las que no hace falta entrar en detalles. Basta que le digas, me siento en un momento de vulnerabilidad, tengo miedo de cómo pueda reaccionar mi pareja, te dé su espacio y tomen las medidas necesarias. Si no lo encontrás en tu núcleo de amigos o de familia, recurrí a las instancias que el Estado te ofrece. Hay líneas de ayuda que según el país tienen un número diferente, pero tenerlas presente. Y algo que nos cuesta muchísimo y que sin querer nos ponemos en riesgo es pensar que el amor todo lo puede. Y a veces nos tomamos demasiado tiempo para advertir que no siempre es así, que hay una decisión personal. Pero detrás de esa decisión están las convicciones. Y si uno de los integrantes de la pareja, esta convicción está totalmente desdibujada por una desinteligencia emocional, por una historia de vida que no le ha permitido advertir el gran error de lo que considera que es amor, no podemos jugar nuestra vida en ese tiempo para que el otro lo advierta, porque quizás nunca suceda. Quizás nunca tenga la intención y mientras tanto, creyendo que es posible, solo me estoy poniendo en riesgo. Y tenemos que aprender a renunciar a lo que nos hubiese gustado que fuese. Y para la persona que actúa esta violencia, entender que esto nada tiene que ver con la dignidad,
que es el comportamiento de alguien que, como un niño que hacía un berrinche y tiraba todo y rompía todo, ahora lo que estamos haciendo es destruir lo que supuestamente amamos por un arrebato del enojo. Y si lo pensamos con detenimiento nos damos cuenta que no es el fin del mundo que las cosas no sean como uno quiere. Es el fin del mundo cuando no aceptamos que así sea. En síntesis, los conflictos son inevitables. Cuando los sabemos atravesar desde un lugar sano, siempre salimos fortalecidos. En algún momento si advertimos que estamos muy tentados a pasar la frontera de la violencia, es buen momento justamente para desarrollar nuestra inteligencia emocional. En cambio, si caemos en la violencia, no podemos mentirnos más. No se trata de resolver algo, se trata de imponer algo. Y eso, a diferencia de lo que uno cree cuando somete, cuando exige o cuando, entre comillas, logra su cometido, la única conquista que está obteniendo es sentirse más inseguro. No se tiene paz cuando se recurre a esto. Y la bronca, la frustración, se agiganta más. Nadie en su sano juicio quiere vivir desde este lugar. Es un profundo miedo a que las cosas no sean como yo quiero, porque se dibujaría lo que yo creo de mí. Entonces, cada vez que queramos pasar ese límite con el primer pasito, que es la falta de respeto, tengan presente que ahí le estamos dando de comer a un monstruo que todos llevamos dentro. Aquel que no sabe dosificar su protección, su cuidado y mucho menos cómo cuidar su relación. Si crees que este contenido puede ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas y recordar que si querés apoyarme para que siga haciéndolo, dándole un like, haciendo un comentario y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.